124 millones de onzas ya no existen. Y nadie sabe cómo traerlas de vuelta. Eso no es una proyección. No es una estimación. Es el déficit físico de plata en 2025 confirmado por el Silver Institute en febrero de 2026. Un número tan grande que equivale a toda la producción anual combinada de Perú, Canadá y Australia *. O a 3 años completos de lo que produce México, el segundo mayor productor del mundo. Y aquí está lo que el ratio oro-plata no ve. Ese déficit no es coyuntural. Es estructural, y lleva 5 años seguidos creciendo cada año peor que el anterior. Mientras tanto, los almacenes físicos donde se custodia la plata real, los depósitos de Londres y Nueva York, están en mínimos históricos *. No cercanos a mínimos. No aproximándose, en mínimos, como pozos secos. ¿Por qué no se rellenan? Porque no hay nada que rellenar. El reciclaje que antes amortiguaba choques ya no es un colchón. Es una gota en un desierto que se expande, entrega apenas 20 millones de onzas. Al año, el déficit exige 124. Y los inventarios, en lugar de absorber el golpe, se drenan más rápido. Aquí viene la verdad incómoda. No es falta de inversión. No es pereza de las mineras. Es geología pura *. El 70% de la plata mundial no se extrae de minas de plata. Se extrae como subproducto * de cobre, plomo y zinc. Y esos metales no están en déficit *. Sus minas no aceleran por la demanda de plata. Solo aceleran por la demanda de ellos *. Entonces, aunque el precio de la plata se duplique, la oferta no responde, no puede, no está diseñada para hacerlo. Bloomberg lo dijo sin rodeos en diciembre de 2025, *. La fuerte demanda de inversionistas chocó con una disponibilidad limitada, *. No dijo, con una oferta elástica. No dijo, con una respuesta minera rápida. Dijo disponibilidad limitada *. Como quien dice, ya no hay más. Y eso cambia todo, porque un ratio solo funciona si ambos lados pueden moverse. Si uno de ellos, la plata, ya no tiene elasticidad de oferta, entonces el ratio deja de ser una herramienta. Se convierte en una máscara, una ilusión de equilibrio sobre un abismo físico. ¿Qué mide un ratio cuando uno de los dos activos ya no tiene oferta elástica? No mide valor relativo, mide negación, y esa negación ya no es técnica, es sistémica, porque el sistema sigue tratando la plata como si fuera un oro barato. Mientras sus minas se secan, sus depósitos se vacían, y su déficit se acumula sin que nadie levante la voz. No hay advertencia más clara que esta: la plata ya no cabe dentro del ratio. No por debilidad, sino porque el suelo bajo ella ya no existe. La fisura no es solo física, es también financiera, y está sucediendo en silencio, a plena vista. Mientras el mundo celebra cada compra de oro por parte de Rusia o China, nadie menciona lo que pasa al mismo tiempo * en los mismos depósitos LBMA, que India acumuló 187 toneladas de plata en 2025. Que Turquía duplicó sus reservas de plata en 18 meses. Que los bancos centrales de mercados emergentes, según el economista * marzo de 2025, ya no la ven como alternativa. La ven como segundo activo de reserva *, justo detrás del oro. No es diversificación, es reemplazo estratégico *, y el ratio oro-plata no tiene un solo dígito para registrar eso. ¿Por qué? Porque el ratio no distingue entre un banco central que compra oro para desdolarizar, y uno que compra plata para cubrir déficit físico real *. No ve la diferencia entre una reserva que protege contra inflación, y otra que protege contra falta de paneles solares *. No mide intención, solo mide precio, y eso ya no basta. Ahora miremos los fondos. Los ETFs de plata no tuvieron un año fuerte en 2025. Tuvieron un colapso de oferta con entrada masiva de capital *, más 42% de activos bajo administración. Mientras tanto, los inventarios físicos de esos mismos ETFs cayeron un 37%. Piénselo, ¿qué significa eso? Que el dinero no entró para especular, entró para tomar posesión *, para asegurar acceso físico no a un contrato futuro, no a un índice, sino a metal real, tangible, que ya no se puede fabricar más rápido. Bloomberg lo dijo sin eufemismos en diciembre de 2025, *, la fuerte demanda de inversionistas chocó con una disponibilidad limitada, *. Fíjese en las palabras, no con una oferta elástica, no con una respuesta minera, sino con disponibilidad limitada *. Como quien dice, ya no hay más y usted necesita uno ahora. Y eso revela la verdadera dualidad. La plata ya no es ni solo industrial ni solo monetaria es ambas, al mismo tiempo, pero el ratio sigue tratándola como si fuera un derivado del oro.
como si su valor dependiera de lo que haga el oro, cuando en realidad, su valor depende de lo que no puede hacerse asterisco, extraer más, reciclar más, almacenar más. Aquí viene la pregunta que el ratio evita. Si los bancos centrales la están comprando como reserva, si los ETFs la están absorbiendo como cobertura física, y si sus minas no pueden responder. ¿Por qué seguimos usando una herramienta que solo mide relación de precios asterisco? No es una falla técnica, es una negación operativa, una decisión silenciosa de ignorar que la plata ya no es un apéndice. Ya es cotitular, y eso es peligroso, porque mientras el ratio sigue funcionando como si nada hubiera cambiado, los flujos institucionales están reescribiendo las reglas debajo de él asterisco. Sin advertencia, sin debate, sin que nadie actualice el manual, el flujo ya está aquí. El ratio sigue mirando hacia otro lado. Uno respira minutos de la Fed, el otro respira irradiación solar, y seguimos midiendo ambos con la misma regla. Eso no es simplificación, es autoengaño estructural, porque el oro no sube ni baja al ritmo de los paneles solares. Sube o baja al ritmo de las tasas y del dólar. Cuando la Reserva Federal publicó datos inflacionarios calientes en marzo de 2024, el oro cayó más de 1% en un solo día. No fue una corrección técnica, fue una reacción monetaria pura asterisco. Si las tasas suben, el oro que no paga intereses pierde su ventaja relativa frente al dólar. Reuters lo documentó sin ambigüedad. Gold prices remained under pressure after a hot USA inflation report amid prospects of the Federal Reserve cutting interest rates soon. La plata hizo lo opuesto ese mismo día. Subió 3.4%. ¿Por qué? Porque una refinería clave en Corea del Sur responsable del 12% del suministro físico de plata para Asia anunció que sus inventarios habían caído a cero para entrega inmediata. No era especulación, era física, real. Sin metal, no hay contratos. Sin contratos, no hay cobertura. Y sin cobertura, los fabricantes de células solares Topcon, que consumen 2.3 gramos de plata por metro cuadrado, empezaron a comprar ahora asterisco, a cualquier precio. Ahí está la fractura. El oro responde a expectativas asterisco. La plata responde a existencia asterisco. Kitco lo confirmó en enero de 2024. La demanda de plata para tecnología fotovoltaica creció un 68% ese año, impulsada por la adopción masiva de células Topcon, más eficientes pero más hambrientas de plata asterisco. Y esa demanda no espera a que baje la inflación. No negocia con la Fed. Se activa cuando la radiación solar supera los 1200 kWh por metro cuadrado, año, y ya lo hace en 47 países. Mientras tanto, el déficit físico sigue acumulándose. 124 millones de onzas en 2025. Y cada onza que falta no es una oportunidad para el mercado, es una línea roja cruzada asterisco en la cadena de suministro industrial. Aquí viene la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Qué pasa cuando tu modelo de riesgo asume que dos activos responden al mismo sistema, pero uno se mueve por gravedad y el otro se extrae con bombas hasta que el pozo se agota? No es una metáfora, es hidrología. Un río fluye mientras llueve. Un acuífero se seca en silencio hasta que un día, el suelo se abre. Y el ratio oro-plata no ve la grieta, porque no está diseñado para verla. Está diseñado para medir relación de precios, no para detectar colapso físico, no para registrar demanda industrial inelástica, no para alertar cuando un activo deja de ser refugio asterisco y se convierte en infraestructura crítica asterisco. Bloomberg lo dijo en diciembre de 2025, sin rodeos, asterisco, la fuerte demanda de inversionistas chocó con una disponibilidad limitada, asterisco. No, con una oferta ajustable. No, con un mercado flexible. Con disponibilidad limitada, asterisco. Como quien dice, ya no hay más y usted necesita uno hoy, asterisco. Y eso cambia todo, porque un ratio que mezcla un activo monetario con un activo físico no mide valor. Mide ignorancia operativa, oculta el riesgo de liquidez que nace cuando la demanda industrial y la demanda institucional compiten por el mismo metal escaso. Y ese riesgo no aparece en los modelos, no aparece en los informes de riesgo, aparece cuando el metal desaparece de los depósitos y nadie sabe cómo reemplazarlo. Y cuando ese metro se rompe, no hay advertencia, solo un vacío donde antes había una línea. La ruptura no vendrá de un rally. Vendrá de un silencio, el silencio de los traders de macro que, por primera vez, dejan de citar el ratio oro-plata en sus informes. No porque lo olviden, sino porque ya no pueden justificarlo. Mire esa línea roja vertical en el gráfico del ratio desde 1970. No es una predicción, es una fecha, diciembre de 2025. Cuando la plata superó los $80, casi el triple de su valor hace un año, y el ratio siguió arriba de 80.
como si nada hubiera cambiado. Pero todo cambió, y el silencio es la primera señal. Porque el primer síntoma de la ruptura ya está aquí, la desaparición de las estrategias de rotación oro-plata. Esa táctica clásica, comprar oro cuando el ratio sube, vender oro y comprar plata cuando baja, ya no tiene lógica operativa. No es una cuestión de timing, es una cuestión de identidad. Si la plata ya no es un apéndice del oro, no se puede rotar hacia ella como si fuera una versión barata. Es como rotar de un bono del tesoro a un contrato de futuros de silicio. No son equivalentes, no comparten riesgo, no comparten liquidez, no comparten base física, y eso explica por qué los portafolios que la mantienen como cobertura ligera están sentados sobre una trampa de doble fondo. Usted cree que tiene un activo con volatilidad de commodity, pero también tiene un activo con riesgo de liquidez de activo monetario. Y lo peor, no tiene ninguno de los beneficios de ninguno. ¿Qué protege un portafolio que rota entre dos activos cuando uno ya no rota? ¿Qué cubre una cobertura ligera cuando el metal que sostiene esa cobertura ya no existe en inventarios físicos? Bloomberg lo dijo en diciembre de 2025 y nadie lo tomó como advertencia. Asterisco, la fuerte demanda de inversionistas chocó con una disponibilidad limitada. Asterisco. No fue un comentario técnico, fue un diagnóstico estructural, y el ratio, al seguir funcionando, se convirtió en el síntoma más peligroso, la negación que permite seguir operando como si el sistema aún tuviera margen. Aquí está la verdad que nadie quiere nombrar. La ruptura ya no es una posibilidad. Es una condición actual. El ratio no mide equilibrio. Mide la brecha entre lo que el mercado ve asterisco y lo que ya no puede proveer asterisco. Y cuando esa brecha se vuelve demasiado grande para ignorarla, no hay corrección, hay reclasificación. Dos líneas separadas. Una suave, otra vertical.